to the evaluation. I'm delighted to be with you. Ustedes el día de hoy para presentar el módulo de hipertensión de este programa de educación médica continua impartido por el Baylor College of Medicine. En nuestro primer módulo, el doctor Barquera Simón expuso con esmero la importancia de la epidemiología y de la carga cardiovascular global de los diversos factores de riesgo cardiovascular mayor en México. En este módulo y en módulos posteriores del programa CME, nos enfocaremos en cada uno de estos factores de riesgo cardiovascular mayor y les daremos un método de vanguardia para la evaluación, diagnóstico y manejo de pacientes con hipertensión, dislipidemia y síndrome metabólico con la meta de reducir la carga global de la enfermedad cardiovascular en nuestros pacientes. Hoy tengo el gusto de hablar con ustedes de algunos de los avances más recientes y más importantes en el campo de la hipertensión, con un énfasis especial en las guías nacionales y prácticas basadas en evidencia y clínicamente relevantes sobre cómo abordar a nuestros pacientes hipertensos. Voy a abordar dos áreas importantes en el campo de la hipertensión. En la primera mitad de este módulo de hipertensión hablaré del enfoque vasculoprotector basado en evidencia para el manejo de la hipertensión y en la segunda mitad del módulo de hipertensión revisaré con ustedes la importancia del sexo, raza y origen étnico en la fisiopatología y el tratamiento de la hipertensión. ¿Qué nos enseñan los estudios clínicos de referencia aleatorizados, controlados y las guías nacionales sobre las mejores estrategias de tratamiento que debemos usar para minimizar la carga global de enfermedad cardiovascular? Para lograr esta importante meta, ahora expondré los siguientes objetivos educativos clave. En primer lugar, la importancia de la hipertensión como un factor de riesgo cardiovascular mayor. Segundo, la evidencia que confirma la conclusión de que los diuréticos tiacídicos son insuperables como tratamiento farmacológico antihipertensivo inicial para controlar la hipertensión y prevenir las complicaciones cardiovasculares de la hipertensión. Tercero, hablaré de los principales cambios en el séptimo reporte del Joint National Committee para la prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial. Después analizaré la evidencia de estudios clínicos que confirma la importancia crítica del control óptimo de la presión arterial como una estrategia para minimizar el riesgo de la enfermedad cardiovascular. Y por último, destacaré las guías más nuevas que apoyan los principales estudios clínicos multicéntricos aleatorizados de las guías más recientes del National Cholesterol Education Program correspondientes a nuestros pacientes hipertensos con o sin diabetes o arteriopatía coronaria. Primero, voy a exponer la importancia de la hipertensión como un factor de riesgo mayor de enfermedad cardiovascular. El módulo de evaluación comparativa de riesgos del estudio sobre la carga global de enfermedades 2000 de la Organización Mundial de la Salud relaciona evaluación sistemática de los cambios en la salud de la población que resultarían de modificar la exposición a 26 factores de riesgo, incluyendo la presión arterial alta, antecedentes de tabaquismo, colesterol alto, falta de peso, sexo inseguro, IMC alto, inactividad física, consumo excesivo de alcohol y otros en regiones en desarrollo y desarrolladas del mundo. Este estudio encontró que, número 1, la APA alta, definida como la causa principal de mortalidad en las regiones tanto en desarrollo como desarrolladas del mundo, y los siguientes dos factores de riesgo de muerte a nivel mundial fueron tabaquismo y colesterol alto, más de 150 miligramos. Por consiguiente, la presión arterial alta, el tabaquismo y el colesterol alto son tres de los factores de riesgo cardiovasculares ateroscleróticos y las tres principales causas de muerte a nivel mundial. ¿Por qué la presión arterial sistólica alta es la principal causa de muerte en todo el mundo?
porque la presión arterial sistólica es un fuerte factor de riesgo de accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica. La importancia de la presión arterial sistólica como una causa de mortalidad por SB se evaluó en Prospective Studies Collaboration, el metaanálisis más grande de su clase, de más de 120,000 muertes entre 1 millón de participantes entre 40 y 90 años de edad durante 13 años en 61 cohortes con más de 56,000 muertes vasculares. Esta diapositiva presenta la relación entre la presión arterial sistólica y la mortalidad por cardiopatía isquémica en diferentes grupos de edad usando una escala logarítmica para tasas de mortalidad. En las diferentes décadas de edad, la presión arterial es claramente un fuerte factor pronóstico de accidente cerebrovascular y muerte por cardia isquémica, y en realidad no existe un nivel evidente de esta relación hasta una presión arterial de 115 sobre 75 milímetros de mercurio. Estos son dos puntos clave importantes que aprendemos de este metaanálisis y que comparto con ustedes y que me gustaría compartir también con mis pacientes hipertensos. El primer punto clave es que cada incremento de 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica aumenta al doble el riesgo de muerte por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica. Segundo, la presión arterial asociada con el riesgo más bajo de accidente cerebrovascular o cardiopatía isquémica es 115 sobre 75 milímetros de mercurio. De esta manera, un varón de 50 años de edad con una presión arterial de 135 sobre 80 tiene el doble de probabilidad de morir de un accidente cerebrovascular que un varón de 50 años con una presión arterial de 115 sobre 80 milímetros. Sin embargo, ambos son considerados no hipertensos, ya que el límite arbitrario para hipertensión es de 140 sobre 90. ¿Cómo podemos diferenciar mejor entre un paciente con una presión arterial sistólica de 115 milímetros de mercurio y otro con una PAS de 135 milímetros de mercurio, 20 milímetros más alta, con riesgos muy diferentes de accidente cerebrovascular? La respuesta nos la da la nueva clasificación recomendada por las guías nacionales de hipertensión de Estados Unidos más recientes. Estas guías ayudan a informar al público y a los médicos sobre el impacto de la presión arterial en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluso si la presión arterial es más baja que el límite arbitrario de 140 sobre 90, utilizado para definir la hipertensión, al reconocer una nueva categoría de presión arterial denominada prehipertensión, a la cual en guías anteriores se le denominó hipertensión limítrofe. ¿Quiénes son esos pacientes hipertensos? Estos son pacientes que aún no son hipertensos con una presión arterial de menos de 140 sobre 90, pero que es probable que progresen a hipertensión en unos cuantos años. Estos pacientes tienen una presión arterial de entre 120 sobre 80, lo que se denomina presión arterial óptima, o bien 139 sobre 80, 89, el punto de corte. A estos pacientes prehipertensos se les debe reconocer y se les debe informar de su alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Y se les debe educar para seguir una estrategia terapéutica integral de modificación de estilo de vida. Sin embargo, en términos generales, no son candidatos para el tratamiento farmacológico de la hipertensión, a menos que sean diabéticos o que tengan enfermedad renal crónica. El segundo cambio importante en el esquema de clasificación de la presión arterial propuesto en el 7º reporte del Joint National Committee consiste en marcar dos estadios, estadio 1 y estadio 2, sencillamente basándose en si los pacientes tienen una presión arterial de 160 sobre 100 o más. Los pacientes hipertensos estadio 2, que tienen un valor mayor, sustancialmente se encuentran en un riesgo más alto de accidente cardiovascular y cerebrovascular, y se les debe
recomendar un tratamiento de reducción de presión arterial más agresivo, iniciando con una combinación de dos medicamentos antihipertensivos para lograr un control más óptimo de la presión arterial y minimizar su riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Y qué podemos decir sobre la selección del tratamiento antihipertensivo inicial más adecuado en pacientes hipertensos? ¿Qué nos dicen los estudios clínicos grandes aleatorizados de antihipertensivos sobre el impacto de los diuréticos tiacídicos en la prevención de las complicaciones cardiovasculares de la hipertensión? Este metaanálisis de varios estudios clínicos aleatorizados de antihipertensivos de diuréticos tiacídicos publicados por el Dr. Bruce Psati destaca dos hallazgos importantes. Primero, los diuréticos tiacídicos son eficaces en la reducción de una amplia variedad de complicaciones hipertensivas como accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria isquémica en alrededor de 30 a 40%. Y para reducir la mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardiovascular entre 10 al 25%. Las dosis de diuréticos en lo que se denominan dosis bajas de diuréticos fueron por lo menos los equivalentes a 25 a 50 miligramos de hidroclorotiazina o 12.5 a 25 miligramos de clortalidona. El segundo mensaje importante consiste en que los bloqueadores beta, si bien son eficaces en la reducción de eventos cardiovasculares, aparentemente son inferiores a los diuréticos, en particular en pacientes hipertensos ancianos, y a diferencia de los diuréticos, no reducen significativamente la mortalidad por todas las causas o la mortalidad cardiovascular. Entonces, deberán recomendarse los beta-bloqueadores como medicamentos antihipertensivos iniciales en pacientes hipertensos no complicados. Los beta-bloqueadores no deberán recomendarse como el medicamento farmacológico antihipertensivo inicial debido al metaanálisis que les acabo de enseñar.